Hola a todos, esta es La Semilla Podcast y una vez más gracias por escucharnos. Hermana Betty, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios estoy muy bien y feliz por estar con nuestros oyentes, ¿no? Para compartir un poco de la palabra de Dios. Sí, como ya hemos estado hablando en los podcasts anteriores, ¿no? Estamos hablando del libro de Efesios, ¿no? Y ahora vamos a entrar un poco más al primer capítulo. Estamos todavía iniciando, poco a poco, palabra por palabra, versículo por versículo, estamos analizando este libro. Ahora, ¿qué nos toca analizar, hermano? Hoy vamos a analizar la última parte de la salutación, que hace parte de los versículos 1 y 2 del capítulo 1, que hemos visto que Pablo, en su salutación, ele apresenta a fonte doble de sua autoridade apostólica, uma descrição doble de los creyentes e uma bendição doble para los creyentes. E por último, a fuente doble de essas bendições, que é o que vamos tratar hoje. A fuente doble de bendição de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesucristo, que é a última parte do versículo 2. La fuente doble de la bendición es la misma fuente doble de autoridad. ¿Cuál era la autoridad de Pablo? Dios Padre y del Señor Jesucristo. La fuente doble de esta bendición también es la misma de la autoridad de Pablo. Y aquí no se trata de fuentes separadas y distintas, sino de dos manifestaciones de la misma fuente, como lo indica el conector kai, ou el conector i. Em grego é kai, né? Que pode aludir à equivalência. E este caso indica que o Senhor Jesucristo possui a mesma autoridade de Deus, nosso Padre. Esto quiere decir entonces que no hay rangos, ¿no? No hay rangos. Es que el Padre sea más que el Hijo. Entonces nosotros a veces con nuestro entendimiento humano podemos entender eso, ¿no? De que el Padre va a ser más que el Hijo. Pero en la palabra aquí, el que sea el Padre y el Hijo da una, digamos, una intención de cercanía, ¿no? No de autoridad. Entonces hay que entender muy bien. Y el mensaje de Pablo a lo largo de esta epístola es que los creyentes pueden entender y experimentar em maior profundidade e plenitude todas as bendições otorgadas por su Padre Celestial e su Hijo, el Senhor Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Isso é o que Pablo quer ensinar a la igreja de Efésios, no, de Éfeso. Pero podemos isso aplicar a nosso contexto. Claro. O sea que el Señor es nuestro Salvador. Y de que también nosotros tenemos esta autoridad por medio del Señor, de Dios y del Señor Jesús. Exatamente. E isso é o que falta a la igreja, experimentar com profundidade e toda a plenitude as bendições de Deus. Claro, entonces debemos vivir en esto, en Dios, ¿no? Devemos desfrutar. Todo isso já está disponível. É que o creyente, ou seja, a igreja, não ha entendido isto para poder desfrutar dessas bendições que já estão dispostas, já Deus nos ha dado. E é o que nós vamos ver em los versículos 3. ¿No? El versículo 3. ¿Podría leer el versículo 3? Solamente el versículo 3. Ya dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y si tú observas el texto, estas bendiciones ya fueron dadas. Ya fueron dadas. Ahora, ¿por qué el creyente no disfruta? Muchas veces vemos que hay gente que está buscando, ¿no? Hace cosas
para que a Dios, digamos, le bendiga, ¿no? Uhum. Hay mucha gente que tal vez ora mucho tiempo, hace sacrificios, no sé, Ayunos. ayunos, todo eso para poder adquirir esas bendiciones que aquí nos dice Pablo que ya han sido dadas, ¿no? Es una cuestión de ya tener ese entendimiento. Claro, de disfrutar ya esas Sim, é bendiciones. para ser desfrutada, pero não todos desfrutam dessas bendições. Claro. Lamentavelmente, não todos desfrutam destas bendições. Ujú. E uma coisa que eu quero aclarar aqui. Sempre nós hemos sido ensinados, pelo menos eu he sido ensinada, que eu devo obedecer para ser bendecido. Ujú. Pero quando nós leemos esse texto, está no Antigo Testamento, em um contexto judío. Ujú. Foi dito a uma nação que tinha que se comportar muito bem quando entrasse na Terra Prometida. Não é assim? Claro, es exclusivamente está hablando ahí al pueblo judío. Ao povo judío. Pero, lamentavelmente, muitas pessoas aún aplicam isso a nossos dias. Pero quando nós leemos Ujú. Efésios, já nos damos conta que não é assim. Eu devo obedecer porque eu já sou bendecida. Israel necessitava obedecer para ser bendecido. Claro. E a maior evidência da rebeldia de Israel a essa palavra é que estão esparcidos hoje por todo o mundo. Não é assim? Claro, por su falta de obediencia. E sua terra foi atacada, não? Ujú. Que foi dada desde o rio Nilo até o rio Éufrates. E onde está Israel? Solamente em uma franja. Una franja. Uma franja. E cercado de inimigos. E há judeus esparcidos por todo o mundo. Por todo o mundo. Essa é uma evidência. Agora, com a igreja é diferente. É diferente. Nós outros devemos obedecer porque já somos bendecidos. Não é isso que o texto diz? Ujú. Entonces eso debemos cambiar de nuestra mente, ¿no? Porque a Sí. veces hacemos cosas para que Dios nos bendiga, pero no es así. Igual como también nos habla de que la palabra, ¿no? Nos habla de que nosotros amamos porque Dios ya nos amó. Entonces esa es la idea, de que Dios ya hizo el trabajo, y por eso nosotros es que ahora también podemos tenemos la facultad de hacerlo, gracias a Dios. Juan, e essa enseñança que foi impregnada em nossa mente é tão difícil de arrancar, não? Sí, Porque está em el texto, pero Claro. não se vê, pero só se recuerda de Deuteronômio 28. Todo disse, acuérdate de Deuteronômio 28. ujú, Não é assim? claro. Mas nós outros temos que ter esse entendimento para poder experimentar as bendições de Deus. Quizás sea a razão porque a igreja todavía não desfruta dessas bendições, porque aún está arrastrando a lei. Claro, es Porque que eso es parte de la ley. todavía seguimos buscando algo que ya deberíamos haberlo tenido, ¿no? Que ya la tenemos en realidad con la salvación. Deveríamos agradecer a Deus por haber sido bendecidos. Ujú. Entonces esa es la idea, de vivir en agradecimiento, y en ese agradecimiento hacer todo lo que nos dice aquí, ¿no? Exatamente. E em estes versículos, não, em grego diz que del versículo 3 ao 14 é só uma frase em grego. Não tem essa quantidade de versículos. Eu estava investigando e he visto que em el texto grego, estes 14 versículos, del 3 ao 14, é só uma frase. Solo Uma frase. Pero os tradutores lo han explicado un poco más, lo han extendido. como desmenuzado. ¿No? Ujú. Muy bem. Aqui em este versículo 3, del 3 ao 14, solamente em el versículo 3, por assim decirlo, vamos ver os aspectos da bendição. Nós já havíamos visto a doble bendição de los creyentes. Agora vamos ver os aspectos de la bendição.
Pablo apresenta aqui 6 aspectos da bendição divina. El bendito, quem é el bendito? Deus. El que bendice? Jesús. Não, também é Deus. Claro, Mas assim, aí está o versículo 3. Los bendecidos, quem são? Nosotros. Los creyentes. Las bendiciones. Espirituales. Todas las cosas espirituales, ¿no? Todas las cosas espirituales. La ubicación de la bendición. Los lugares celestiales. Dice, exacto. Y en Cristo. ¿Y el agente de la bendición? En Cristo. En Cristo. ¿Te das cuenta como ahora es fácil entender ese texto? Muy bien, entonces vamos a ver un poco del el único que es bendito, né? Dios. Esta gran verdade de la gracia divina es introduzida de maneira apropriada com a alabança àquele que provê todo. Não sei se tu observaste que ele disse: bendito seja o Deus e Padre de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a alabança vai àquele que provê todas as bendições, não é assim? Aí está. E a palavra bendito em grego vem de la palavra grega euloheu. 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 L-O-G-E-O. Eloheu. E se deriva da palavra elogio. Entendes? Elogio. Em ele sentido de mensagem de aclamação ou penihérico. Penihérico. Penehírico. Essa é a palavra. Que pode ser um sinônimo encômio, pode ser loor, alabança. Ou seja, quando nós decimos bendito seja Deus, estamos elogiando, estamos loando, estamos alabando. Claro. Isso temos que entender. Que, o sea, esta palabra viene de elogio, ¿no? De elogio. Elogio, de onde se deriva elogio, ¿no? Elogio. Muy bien. E isso é uma declaração acerca da bondade de uma pessoa. Não é assim? E este caso, quem seria? Deus, ¿no? Deus. Puesto que nada é bueno, em verdade, excepto Deus mesmo. O sea, eso es lo que estamos diciendo aquí. Sí. Que nadie Quando decimos bendito seja Deus, eu estou dizendo que Ele é bueno. Y nadie más. Nadie bueno. Más, aparte de nuestro Señor Jesucristo. Claro. ¿No? Y del Espíritu Santo, ¿no? También que es Dios. Pero en esta tierra no hay nada bueno. Vamos a ver Mateo 19, 17. Ya dice así. Él le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Aí, este foi quando Jesus se encontrou com el joven rico, ¿no? Pero por que Jesus dijo que só o bueno era Deus? Porque el joven não reconheceu a Jesus como Deus, só como um maestro. Claro. Não foi isso? Maestro bueno, que haré para heredar a vida eterna. Lo viu como maestro. E Jesus não é só o maestro, Jesus é Deus. Claro. E por isso ele disse: bueno, só há uno. Dios. Eso tenemos que aclarar. O sea, acá Jesús quería enseñarle algo también al joven rico, ¿no? Por eso él le muestra que solo Dios es bueno. Entonces ahí nos muestra que lo que nos dice aquí también Pablo, ¿no? Que solamente Dios es bueno. Solamente Dios es bueno y bueno en todo tiempo. Aunque las cosas estén mal, así horriblemente malas, ¿no? Sean horriblemente malas, Ele permanece bueno. O sea, nada afecta su carácter. Claro, Él está por encima de todo. Él es bueno
y nadie más es Sí. Y por eso nuestros elogios supremos y nuestra alabanza están dirigidos solo a Él. Ujú. Solo a Deus podemos decir bendito, solo a Jesus podemos decir bendito, solo ao Espírito Santo podemos decir bendito, porque é Deus, não? É Deus. E outro detalhe também interessante, Juan, é que a vezes nós temos a costumbre de poner ordem em la Trinidad, não é assim? Ajá, justamente. Deus Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. Así como Jesús es Dios. No hay diferencia de posición, de rango, no. Aquí todos tienen los mismos atributos. Ujú. Y es la misma persona. Esencia. Esencia, ajá. Entonces, eso creo que nos han enseñado mal, ¿no? Ujú. Entonces Porque debemos- pensamos que el Espíritu Santo está en tercer lugar, o Claro. Jesús. Por eso los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. Claro. Lo tiene como un hijo, así como nosotros, ¿no? Ujú. Entonces eso debemos entender. Como ya dije, no tenemos que cambiar esa Mentalidad. mentalidad de que haya rangos aquí, ¿no? No, sino que tanto Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son Dios. Sí, son Dios y no pueden, nadie es menor, Ujú. porque eso da una idea de que alguien es mayor que alguien, Claro. ¿no? Entonces ahí no hay rangos ni jerarquías. No. Entonces, aquí podemos observar la bondad de Dios. La bondad es la naturaleza misma de Dios. Dios Padre, o Dios el Padre, no solo hace cosas buenas, sino que Él es bueno en un sentido y en un grado que ningún ser humano, excepto su propio Hijo Jesucristo encarnado, nuestro Señor, lo puede ser. Ujú. Como te dice, Dios es bueno, Jesús es bueno, el Espíritu Santo es bueno. Eso tenemos que ver acá. Claro, y eso sí es motivo de alabanza, ¿no? Por eso debemos alabarlo, ¿no? Bendito sea el Señor Jesucristo, bendito sea Dios. Ujú. Que nuestros elogios sean a esas tres personas. Pero tenemos que hacerlo con entendimiento también. Vale. Porque aquí muchos no lo hacen porque no tienen ese entendimiento. Y en toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, nosotros hemos visto, ¿no?, que hombres piadosos reconocieron la bondad de Dios. Ujú. Reconocieron que solo Él es bueno. Y lo loaron, ¿no?, lo alabaron. Vamos a ver en Génesis 14:20. Ya dice así. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó sus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Mira, se tu ves aí, estamos falando de Melquisedeque. Ujú, Melquisedec. Ele alabou a quem? Al Deus que havia dado vitória a quem? A Abraão. Ujú. Também vamos ver Apocalipse 5:13. Y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aí então hemos visto que desde Gênesis hasta Apocalipse, homens piadosos han alabado a grandeza de Deus. Han reconocido sua bondade. Ujú. Ellos entendían Sí. quién era Dios. Se entendiam, compreendiam perfeitamente. Porque esses homens, tu podes orar, mirar a oração de Neemias, Ujú. como se expressa em los salmos, como ele se dirige a Deus.
Claro, y entonces solo cuando entendamos quién es Dios, ahí vamos a entender por qué lo alababan tanto, ¿no? Y cómo, Sí. y ahí sí, tal vez vamos a poder acercarnos a Él por viendo cómo es Él, ¿no? Por eso muchas veces queremos, muchas personas que quieren acercarse a Dios en oración, tal vez a leer su palabra, pero no tienen ganas. ¿Por qué? Porque no conocen a ese Dios, Sí. ¿no? Cuán grande es, cuán maravilloso. E lamentavelmente, por desconhecer essa grandeza, por desconhecer el poder de Deus e quem é Deus, é que adoram a outras coisas, ¿no? Claro. Porque también vemos aquí que no hay nadie que se compare a ese Dios tan grande, ¿no? Entonces, por eso es que Dios se molestaba de que adoraran a otros seres, ¿no? E nós devemos imitar o exemplo destes homens de Deus, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. De adorar, devemos proclamar a bendição de Deus, proclamar a bondade de Deus. Nós temos que fazer isso, proclamar que Deus é bueno. Claro. Essa é nossa tarefa, essa é a tarefa da igreja agora. Claro. Es simplemente dar a conocer lo que Dios es, ¿no? Sí. Claro, pues entonces eso es, ¿no? Lo primero entonces que debemos hacer es conocer este Dios, que es tan grande y tan maravilloso, para después poderlo proclamar, que es nuestra misión. Nada es más apropiado para el pueblo de Dios que bendecirle por su gran bondad. En todas las cosas, sea en el dolor, lucha, pruebas, frustraciones, oposición o adversidades. Nosotros hemos de alabar a Dios, porque Él es bueno en medio de todo ello. Pero difícil es alabar a Dios cuando todo te va mal. A veces... ¿Estás enfermo? A veces nos quejamos en vez de alabarlo, ¿no? Entonces, pero una cosa que he aprendido es que cuando estamos en medio de adversidades o enfermos, qualquer problema de la vida, quando damos graças, como quando bendecimos a Deus por esse problema, o problema se achica mais, não? Claro, a carga é menos pesada. Pero quando murmuramos por esse problema, aí as coisas empeoram. Nos llenamos de odio, de rencor. Sim. E aí sim vamos perder a bendição, não? Claro. Aí sim perdemos a bendição, porque não estamos obedecendo. E a vezes os problemas é para sacar alguma coisa de nossa vida. Claro, siempre en este mundo vamos a estar limándonos, moldeándonos, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, como dice la palabra de Dios, utiliza eso para bien, ¿no? Para bem. E Pablo, escrevendo a los romanos, ele dijo que todo ajuda bem. ¿Para quê? Para sermos conformados a la imagen de su Hijo. Ou seja, para bem não é bem que nós outros queremos. Claro. Por exemplo, eu estou sofrendo, pero certamente Deus vai me dar aquele que eu estou desejando. Claro, no es, hay que entender eso, ¿no? Que el propósito es otro. Ese bien no es un bien que nosotros, no es nuestro capricho, mejor dicho, ¿no? Sí. Lo que queremos, sino lo que Dios tiene como bien, no tanto para nosotros nada más, sino para la comunidad en general. Para la comunidad. Y el deseo de Dios, Juan, es que nosotros lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Claro. Nosotros necesitamos ser conformados a la imagen de Cristo. Claro. O sea, eso es también nuestro propósito en este mundo. Sí, también. y el propósito del sufrimiento, según Pablo en Romanos 28, 29, capítulo 8, versículo 28 y 29, es ese. Pero los creyentes solo citan Romanos 8, 28.
Claro, que Y nunca ayuda vaya al bien. 29. Ajá. Entonces eso, ¿no? No podemos leer un pedacito y obviar lo demás, ¿no? Sí, Entonces, es por eso que no entendemos. ahí Pablo también en Romanos está cerrando toda una idea, ¿no? Completa, que todas las Exacto. cosas van a ayudarnos a bien, pero también el sufrimiento, hay muchas cosas con las que Claro. vamos a pasar, ¿no? Y Jesús advirtió a sus discípulos, en el mundo tendréis. Aflicción. Ujú. No fue una vida fácil. Jesús não prometeu um lecho de rosas. Claro. Não. Jesús advirtió a sus discípulos que tendrían aflicciones. Claro, entonces por ello, o sea, Jesús no dijo, no, van a ahora estar conmigo y todo les va a ir bien, van a vivir tranquilos, no, sino que van a tener aflicción, dice, ¿no? Y ahí es lo único que nos dice es que confiemos, porque Él ha vencido al mundo ya. Sim, eu venci. Se ele venceu, nós outros venceremos. E Pablo diz que em Cristo somos mais que vencedores. O que significa essa expressão em grego? Significa que nossa vitória é completa. Claro. ¿Entiendes? Es sencillamente eso que Jesús quiso decir. Que no hay más satisfacción que eso incluso, ¿no? Sí. Porque ya tenemos la victoria, o sea, nuestra esperanza ya está cimentada, ¿no? En Cristo. No hay nada más que temer. Muy bien. Entonces, ese es el primer aspecto de la bendición, ¿no? El único que es bendito, ¿no? El único bendito es Dios. No hay otro. No hay otro. A veces vemos en nuestras conversaciones, ahí yo escucho muchas veces, bendita, no. Claro, ahí cometemos un error. Error. Claro, porque solo Bendito Dios es bendito. es solamente Dios. Claro. Muy bien, entonces ya hemos visto el primer aspecto de la bendición de Dios. Ahora vamos a ver el que bendice. ¿Quién es que nos bendice? Dios, según el texto, según el versículo 3. De manera consecuente, con su perfección y dignidad, de ser alabado, aquele único que deve ser bendecido por sua bondade suprema. É também Ele mesmo quem bendice, otorgando a outros a sua bondade. Mira, Deus é tão bueno, Juan, que Ele otorga a outros sua bondade. O que significa isso? Que Deus possui atributos. A bondade é um atributo de Deus. Deus possui atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Quais são os comunicáveis? São os que eles compartem. Ele mesmo comparte com os suyos. Ele comparte com que. Quais são os atributos que Deus pode compartilhar com nós outros? Sua bondade, a justiça, o amor, a misericórdia, a compaixão, todo ele e mais. Agora ele não comparte com os suyos, é sua omnipotência, sua omnipresença, sua infinidade, porque ele é infinito, Claro. ilimitado. Ele não comparte isso com nós outros. Claro, eso solamente Dios, ¿no? Solamente Deus. Há atributos que só pertencem a Deus, a la Trinidade. A la Trinidade. Porque Jesus é onipresente, omnisciente e onipotente, igual a Deus e o Espírito Santo. Entonces esos son esos aspectos incomunicables. Incomunicáveis. Pero os outros, porque o homem pode ser bueno. ¿Por quê? Porque Deus comparte. Imagine-se um Deus assim, que comparte sua bondade com outros. O sea, no existe otro Dios así, ¿no? No existe otro Dios. Então, solo Ele comparte e pode hacerlo porque Ele é Deus. Claro,
Porque Ele quer. Porque Él quiere, porque tiene esos atributos. E Ele quer compartir. Vamos ver que dice Santiago 1:17. Ya. Dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces Dios es bueno, ¿no es así? Ahí está, concorda perfectamente com Pablo, que hemos sido bendecidos com todas as bendições espirituais. Então Santiago também está dizendo que toda buena dádiva vem de quem? Descende de quem? De lo alto. De lo alto. De Dios, ¿no? Então Deus é bueno, Deus bendice, Ele é a fonte de bendição, a fonte de bondade, compaixão, misericórdia. Por que podemos ter misericórdia? Porque Ele comparte com nós outros. Por que podemos amar? Porque Ele ha derramado su amor en nuestros corazones. Claro, por eso dice que no ha conocido a Dios, no sabe lo que es el amor. No sabe. No sabe amar. Hay muchas personas que dicen que aman, pero para amar es necesario tener el amor ágape. Claro. Quien no tiene el amor ágape, su amor es medio borroso, su misericordia también. Por eso es que siempre cuando alguien hace algo por alguien, lo hace interesadamente. El amor es egoísta. Egoísta. Ese amor es un amor egoísta. Yo lo voy a hacer para que Él me devuelva. Y Dios es todo lo contrario. Claro, Dios da un amor más bien sacrificial, ¿no? Sacrificial. Yo doy todo. No es condicional, es un amor incondicional. Y es por eso que Ele nos bendice, es por eso que Ele comparte su bondad, porque Ele quer que nosotros seamos buenos. Aliás, además, no es solo la iglesia, debería todo ser humano ser bueno, pero el problema es el pecado. Claro. Y Dios comprende perfectamente para que una persona pueda ser bueno, haga lo bueno, es necesario haber nacido de nuevo. Claro, solamente Dios que nos puede ayudar a ser buenos, porque de nosotros mismos por no. nuestra propia naturaleza no lo vamos a hacer. Por eso es que cada vez que hagamos algo bueno es gracias a Dios. Por eso es que agradecemos a Dios, incluso por la bondad que sale de nosotros. Sí, hay un versículo en Eclesiastés. Ese libro es muy bueno. Toda la Biblia es interesante. Mas aí esse versículo nos hace recordar, não sei se vou encontrá-lo exatamente, mas esse versículo diz que não há homem que pueda hacer lo bueno. Eso sí, es muy... Aqui, é 6:20, diz assim: certamente não há homem justo em la terra que haga el bem e nunca peque. ¿Por quê? Porque somos pecadores. Pero Dios hace lo bueno y nunca pecó. Claro. Entonces nosotros sí, nuestra naturaleza es pecaminosa totalmente. Sí. Eso nos recuerda que aunque estemos haciendo las cosas buenas, hay pecado. Hay pecado. No hay motivo para estar orgulhosos. Eu sou bueno. Não. Há pecado. Ao dizer isso, já estamos pecando. Já estamos pecando. Esse é o problema. Então, devemos ter bastante cuidado. Então, hemos visto que o único que é bendito é Deus. El que bendice é Deus. É o segundo aspecto da bendição, não? E temos los bendecidos. ¿Quiénes son los bendecidos? Los creyentes, nosotros, ¿no? Los creyentes. E aí o texto indica, não, que a palavra nos, que se refere a nós outros, não? A palavra nos
se refere a nós outros, não, a los propósitos que Deus bendijo. Se refere a nós outros. A nós outros. Quem são a los santos? Não? Que Paulo sempre vai chamar santos os crentes. Em quase todas suas cartas, ele se refere a los crentes como santos. E disse, los santos em quem? En Cristo. Em Cristo Jesus. Aí no versículo 1, a los santos em Cristo Jesus. Em sua graça, em sua misericórdia, em sua providência maravilhosa e seu plano soberano, Deus ha elegido bendecir-nos. Ele decidiu. Claro, es algo que ha salido de su corazón. Del corazón de Dios, ¿no? Bendecirnos a nosotros. O sea, no es que también nosotros hayamos hecho algo para merecerlo. No merecemos nada, la verdad. Nada. Él decidió desde la eternidad bendecirnos. Veamos que dice Gálatas 3:9. Nos dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dice. ¿Cómo fue bendecido Abraham? Por la fe. Por la fe. Él ha creído. ¿No es así, hijo? Cuando Dios habló, Abraham, vete de tu tierra. Ajá, por fe él salió. Él no conocía. Claro, no sabía dónde iba a ir. No, él ni sabía. A una tierra, yo te daré a ti a tus descendientes. Y él creyó a Dios. Cuando él fue llamado, él creyó a Dios. Dios decía, Abraham, deja todo. Deja tu familia, deja tu tierra, deja tus parientes, deja la idolatría, porque según la historia, el padre de Abraham era muy idólatra. Él dice que hacía los ídolos ahí. Y según esa, también la historia, en esa región se adoraba el dios Luna, que es el dios de los musulmanes hoy. Claro. Y él salió, pero él cometió un error, porque Dios llamó a Abraham y su esposa, por supuesto. Claro. Pero él salió ¿con quién? Con Lot, ¿no? Con Lot y su papá. Ajá. Su papá. Y dicen que más o menos Abraham quedó en Harán 10 años. He leído algo que el nombre del papá de Abraham, Terá, significa demora. ¿Entiendes? Entonces ahí más o menos entendemos cuál fue el motivo de su demora. Sí, su papá. Abraham solo salió de Harán cuando su papá murió. Claro. Y aún llevó su sobrino, arrastrando su sobrino, Claro. que le dio problemas más tarde, ¿sí o no? Sí. Y no solo escogió la mejor parte, ¿no? Los campos verdes ahí, como fue llevado cautivo. Claro, también. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Que Dios quiere bendecirnos, pero nosotros no podemos arrastrar estas cosas, ¿no? Claro, ahí hay bendiciones que son para nosotros, pero hay cosas que tenemos que dejar, ¿no? Sí, por eso que la iglesia tiene que dejar, porque ya es bendecida. No tenemos que hacer como Abraham. Claro. Y solo le dio problema. Pero la Biblia dice que cuando Dios le llamó, él obedeció. No sabía, no conocía el camino. Pero él ha creído a Dios. Desde antes que haya leyes, Sí. los mandamientos, todo, Abraham fue bendecido por su fe. Por su fe. Entonces, si queremos ser bendecidos, tenemos que creer a Dios, creer a Dios. Tenemos que obedecer a Dios. Es la mayor evidencia de que somos obedientes y que somos bendecidos. Que vamos ser bendecidos cuando obedecemos a Dios.
Claro. Y Jesús hizo mención de la obediencia de Abraham cuando los judíos decían que eran descendentes de Abraham. ¿No es así? Ahí en Juan, y Jesús dijo, si ustedes fuesen descendentes de Abraham, harían las obras de Abraham. ¿Cuál era la obra de Abraham? La obediencia. Su obediencia, su fe. Entonces, fe es igual a obedecer. No se puede definir de otra forma. Claro, yo voy a obedecer cuando creo, ¿no? No hay otra forma. Si yo no creo, no voy a obedecer. Así. Es así de simples, Juan. Y para bendecir a Dios, hablamos cosas buenas de Él. Cuando Dios nos bendice, Él comunica su bondad a nosotros. Cuando estaba estudiando esto, yo me quedé impactada, de verdad. Porque uno nunca pensa, Dios es bueno, pero tú no sabes la dimensión de esta bondad. ¿No es así? Entonces, repitiendo, cuando Dios nos bendice, Él comunica su bondad a nosotros. Ahora, nosotros le bendecimos con palabras. Él nos bendice con hechos. ¿No es así? ¿Qué podemos hacer a Dios? No, nada. Porque ya él, más bien Él nos da todo a nosotros. Entonces, nosotros le bendecimos con palabras. Ele nos bendice com hechos. Todo o que podemos é falar bem de Ele. Porque em nós mesmos não temos algo bueno para dar-lhe. E a Ele não lhe falta bondade nem coisa buena. Claro, es como a una persona, digamos, rica, nosotros queremos darle alguna propina o algo así, ¿no? No podemos porque él tiene mucho dinero, ¿no? Sí, entonces, nos da vergüenza, ¿no? Claro, eso es lo que pasa con Dios. Dios, Él más bien nos da su bondad, nos da todo lo que tenemos realmente. Debemos agradecerle a Dios, ¿no? Entonces, lo único que podemos hacer nosotros con Dios es alabarle con palabras, ¿no? Con palabras, reconocer nada más. Que Él es bueno, reconocer que Él nos da todo. Señor, gracias porque eu tenho isso, não tenho mi alimento hoje. Claro. Estou respirando. E são coisas que quase nunca agradecemos a Ele. E eu escutei a história de um anciano nos Estados Unidos. Ele teve um problema respiratório e foi a uma clínica. E aí, isso seu tratamento, os médicos lhe deram o permisso para regressar a sua casa, não lhe deram alta. E ele tinha que passar por lá a administração para poder, creio que a administração, a admissão para pagar, fazer o pago de los gastos da clínica. E quando chegou aí para falar com a chica sumou, havia sido $200 el gasto, não? Claro. Aí sua despesa, todo o que ele gastou aí. E ele começou a chorar. Começou a chorar e a senhorita disse, Senhor, por que choras? Não podes pagar? Ele disse, não, senhorita, é que não poderia pagar a mi Senhor por os 80 anos que eu respiro. Claro. Mira, ele passou 2 dias na clínica, ele pagou $200. Se for a pagar a Deus por 80 anos de vida, quanto poderia pagar? ¿Cuánto sería? Claro, a veces no entendemos eso, ¿no? O sea, como también a mí me decían, ¿no? ¿Cuánto tú pagarías por un ojo, ¿no? Por tu vista? ¿Cuánto pagarías por tener tus manos, tus pies completos, ¿no? Porque a veces cuando nos falta, vamos a un hospital y que te den una prótesis, ni siquiera un pie real, una mano real, cuesta carísimo, ¿no? Carísimo. Y eso nos lleva a meditar en cuanto a la bondad de Dios. Y a ser agradecidos todos los días. Ser agradecido. ¿No? Agradecer, Señor, gracias por darme
vista, los ojos, los oídos, ¿no? Las manos. Por cada cosa que tenemos, la verdad que Dios nos da su bondad en todo. A veces es necesario tener un accidente, ¿no? Para agradecer, para entender que esa parte de tu cuerpo es muy valiosa. Claro. Otro día me he caído y he dañado bastante mis rodillas. Entonces he visto cómo yo necesito de mis rodillas. Claro. ¿Entiendes? Solo ahí con el dolor yo me recordé, wow, necesito de mis rodillas. Recién ahí nos damos cuenta. Sí, recién me di cuenta que era tan importante para mí, como todos los miembros de mi cuerpo es importante. Y casi nunca agradecemos, ¿no? Claro, a veces disfrutamos todo ello, sí, sin entender que realmente somos muy bendecidos por tener todo lo que tenemos. Entonces, cuando Dios nos bendice, la situación es la inversa. Él no puede bendecirnos por nuestra bondad. Eso tenemos que entender. Él no puede bendecirnos por nuestra bondad, já que carecemos de ella. Mas bem, Ele nos bendice com bondade. Nuestro Padre Celestial nos colma de toda bondade, toda buena dádiva e toda bendição. É sua natureza. E essa é nossa necessidade. Temos uma necessidade que é ser bueno. A vezes nós só pensamos em nossas necessidades materiais. Sí, a veces solamente en el dinero, tal vez en los bienes que tenemos, ¿no? Y de eso puede ser que agradezcamos a Dios, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que tenemos, como la salud, como el ánimo también, porque hay muchas cosas que podrían dejarnos mal. Mucha gente, por ejemplo, anda deprimida, no puede hacer nada. Entonces todo eso también merece de alabanza, ¿no? Alabar a Dios por eso. E que hemos visto hasta ahora que hay una necesidad no solo de alimentos, de tener buena salud, sino una necesidad de ser bueno. Es necesario. Eso es una necesidad, hijo. Y las personas no saben que esto es una necesidad. La naturaleza de Dios es que Él es bueno. Pero para nosotros es una necesidad ser bueno. Porque no combina con los hijos de Dios una persona mala. Claro, por eso es que necesitamos a Dios aún en eso, ¿no? Sí. La palabra clave, digamos, aquí es la bondad. Dios es bueno y nosotros cuando lo único que podemos hacer para responder a esa bondad es alabarlo, nada más con palabras. Porque Dios sí nos bendice con hechos, pero nosotros no hay nada que podamos darle, ¿no? Más o menos eso es un poco el resumen de todo lo que hemos estado viendo. Gracias por habernos escuchado hasta aquí y no se olviden que estamos tanto en YouTube, estamos en Spotify y en todas las plataformas de podcast nos pueden encontrar también. Entonces ahí búsquennos como La Semilla Podcast, que ahí vamos a estar. También pueden enviar sus preguntas. Sí, en cada podcast que estamos publicando, que estamos poniendo ahí abajo pueden comentar, pueden escribirnos. Incluso en Spotify también hay una parte donde pueden escribirnos qué es lo que le ha parecido el programa y también qué dudas tienen, qué preguntas. No importa si no es del tema, tal vez tienen otra pregunta que hacernos. Nosotros estaríamos muy agradecidos de que también nos pregunten, ¿no? Y podríamos aclarar dudas, todas las dudas que tengan. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la siguiente semana, o nos escuchamos la siguiente semana.